Hablar un poco acerca de lo que es la oración. Si hay alguien que no ha estado en la semana, hemos estado hablando acerca de la oración. Hemos visto diferentes cosas y detalles acerca de la oración. Hoy vamos a hacerlo un poquito más práctico. Vamos a tomar cosas que hemos aprendido durante la semana y vemos cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, para cada una de las peticiones que ustedes hicieron hoy, Dios tiene promesas en su palabra. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros le pedimos a Dios algo y Él tiene promesas en su palabra que hablan al respecto? ¿Cómo eso lo podemos aplicar en nuestra vida práctica? Y para eso quiero que vayan conmigo a una parábola, Lucas 18. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. Hay una parábola que Jesús dijo que quizás muchos de ustedes, sea familiar para muchos de ustedes, o quizás para todos. Y dice, Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense que aquí está dando Jesús el propósito de la parábola. ¿Para qué Él dijo la parábola? La necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Ahora dice, les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo, él no quiso, o sea, está hablando del juez, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora vamos a hablar de muchas cosas que hablar acerca de esta parábola. Y estoy seguro que muchos de ustedes, la mayoría de nosotros, la habrá escuchado alguna vez, refiriéndose a la necesidad que tenemos de repetir constantemente nuestras oraciones a Dios. Es como que mientras más nosotros le pedimos a Dios, mientras más tiempo estamos pidiéndole a Dios, Dios en algún momento nos va a dar la petición. Eso es lo que refleja la parábola, supuestamente lo que hizo la viuda con el juez. Ahora, primeramente, Dios hizo esta parábola, Jesús hizo esta parábola para hablar de la necesidad que tenemos de orar. Y yo les pregunto, ¿tenemos necesidad de orar siempre? ¿Sí o no? Sí. Pastor, siempre. Siempre. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando que Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer? Si no podemos hacer nada sin Jesús, constantemente necesitamos de Él. Pero también ayer estuvimos hablando acerca del Padre Nuestro y vimos lo que realmente significa el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración que es de peticiones, sino que es una oración que es de relación. Es para relacionarse con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y a través de esa relación, pedirle que por favor Él viva en nuestros corazones, que haga crecer su reino en nuestros corazones, que ponga su carácter, su amor en nosotros, que ponga a Jesús constantemente en nuestras vidas, porque a través de Jesús fluyen todas las cosas. Entonces la oración es una oración, la oración es relacional, es para relacionarnos con Dios y también con nuestro prójimo. Pero aquí dice Jesús, la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, habían personas a las cuales Jesús le estaba dando esta parábola que oraban constantemente, todo el tiempo oraban por una petición como la de esta viuda. Sin embargo, sus oraciones los hacían desmayar, los hacían desfallecer, los hacían llegar al agotamiento, al cansancio. ¿Han escuchado ustedes o han visto alguna vez personas o les ha pasado a ustedes? Tenemos una necesidad y oramos tanto porque Dios queremos que esa necesidad Dios la supla. Y oramos tanto que terminamos completamente agotados.
nos pasamos todo el día de rodillas, orando, ayunando y terminamos completamente agotados. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo, esta parábola es para estas personas que oran siempre, pero que terminan agotadas, terminan desfallecidas. De hecho, cuando buscamos esa parábola, esa palabra, desmayar, no desmayar o no desfallecer, cuando buscamos esa parábola, esa palabra en el griego, dice, tiene el significado de quedar sin espíritu, quedar sin aliento. Ahora, primero, el juez. ¿Cómo se describe al juez en la parábola? Injusto. 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 Injusto, se repite varias veces. Está hablando Dios de un juez que es injusto. Un juez que dice que ni respetaba a Dios ni respetaba a los hombres. Ahora yo les pregunto, ¿Dios es un juez injusto? No. No, para nada. Dios no es un juez injusto. Por lo tanto, el juez de esta parábola no representa a Dios. Dios no se está identificando con este juez, porque este juez es injusto. No respeta ni a Dios ni a los hombres. Cuando nosotros vemos a Dios, constantemente nos damos cuenta que Dios es un juez justo. De hecho, si nosotros leemos Romanos 3, nos damos cuenta de que dice, y Jesús mismo dijo, cuando se acuerdan, cuando vino el joven rico a hablar con Jesús, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, mi Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Dios es el único bueno. Todos los hombres somos malos. Eso es lo que dice Romanos 3. No hay justo ni aún uno, solamente Dios. Por lo tanto, este juez no representa a Dios, no representa para nada a Dios. Y eso es un error que nosotros hemos estado cometiendo cada vez que interpretamos esta parábola, que pensamos que este juez es Dios. Lo otro, la viuda, ¿qué estaba pidiendo la viuda? Justicia. No. Justicia. ¿Justicia de quién? De su adversario. La palabra justicia en toda la Biblia, el significado bíblico de la palabra justicia es salvación, es un sinónimo de salvación. Cuando la viuda estaba pidiendo hazme justicia de mi adversario, le estaba diciendo sálvame de mi adversario, sálvame de él. Parece una persona que quería hacerle daño. Ella constantemente le pedía al juez que lo salvara de su adversario. Ahora, ¿por qué el juez responde? Porque quería a la viuda, porque amaba a la viuda, porque le interesaba que la viuda fuera salva, porque le interesaba que la viuda no siguiera con esos problemas. ¿Por qué es que el juez le responde? Para que no lo siguiera molestando. ¿A que no la siguiera molestando? Porque estaba cansado de verla todos los días, la viuda, tocar a su puerta y pedir la misma petición. Entonces él dice, ya, para deshacerme de esta mujer y no me moleste más la vida, le voy a cumplir su petición. Ahora, ¿creen ustedes que Dios es así? No, no. Ah, Dios no cumple o no responde nuestras peticiones porque lo agotamos o porque lo llevamos al cansancio. Voy a decir algo y no quiero que nadie se moleste, simplemente vamos a charlar y vamos a hablar. Hemos visto cosas en esta semana que nos muestran que Dios constantemente quiere nuestro bien. Y hemos visto, analizado promesas que Dios nos ha dado en su palabra y hemos visto que todas esas promesas ya se cumplieron, como estuvimos analizando el primer día. Ahora, muchas veces nosotros pensamos, porque hemos leído esta parábola por diferentes circunstancias que hemos aprendido a través de nuestra vida, y pensamos que mientras más personas oren por mi petición, más probabilidades hay de que Dios me responda. O si yo paso varias horas, bastantes horas, orando, y si es de rodillas o algo así, por una petición determinada, entonces Dios me va a responder. Ese no es Dios, ese es el juez injusto, y el juez injusto no es Dios. Dios no necesita que tú estés largas horas orando de rodillas, pidiendo la misma petición para responderte. Dios responde siempre, inmediatamente. Aunque la oración no sea respondida de la manera que nosotros queremos, no hace injusto a Dios. Dios es siempre justo y Dios siempre nos ama.
Y Romanos, cuando Pablo habla, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Cada vez que Dios responde nuestras oraciones, y es siempre, Dios responde con lo mejor para nosotros, aunque nosotros no podamos verlo. No solo para nosotros, sino por las personas que nos rodean, incluso por las personas por las cuales estamos orando. Ahora yo quiero llevar esto a la práctica. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando en el primer día? Ahora, como hay varias personas, quizás no estuvieron todos, pero en el primer día estuvimos hablando de 2 Corintios 1:20. ¿Alguien lo tiene que lo pudiera leer? 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él, por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Muchísimas gracias, Rolero. Fíjense, Pablo está diciendo, todas las promesas son que sí o no. ¿Qué son? Las promesas en Cristo, todas las promesas que Dios nos ha dado en Jesús, ¿son sí o son no? Son sí. Son sí, son sí. Siempre son sí. Nunca es un no. Cada vez que Dios promete algo, su palabra es viva. ¿Qué pasaba Jesús cada vez que Dios en la creación, si nosotros vamos a la creación, Dios decía, sea la luz? ¿Y qué pasaba con la luz? La luz. Se hacía la luz. ¿Cuánto tiempo pasaba en que Dios pronunciara la palabra y la luz se hiciera? ¿Mucho tiempo o era inmediatamente? Instante. Al instante, al instante. Porque la palabra de Dios tiene poder. De hecho, Juan dice que la palabra de Dios es Jesús, porque es a través de Jesús que Dios hizo todas las cosas, que Dios creó todas las cosas. Jesús es la palabra viva de Dios, es el verbo, el logos de Dios. Por lo tanto, por eso es que Pablo dice, en Jesús todas las promesas son sí, porque Jesús instantáneamente las hace, con un momento. No tiene que pasar ningún tiempo. Las promesas se cumplen en nuestras vidas constantemente en Jesús. Por eso es que nosotros solamente decimos amén. Y vimos que esa palabra amén tiene relación con creer. Cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, gloria a Dios. Así se va a hacer o así es. Ahora, otra cosa. Eso es en cuanto a las promesas de Dios. Otra cosa es que cuando Jesús vino, nos vino a mostrar quién era Dios. Y nos vino a mostrar que Dios no es un juez injusto, sino que Dios es justo todo el tiempo. De hecho, si nosotros vamos a Juan, en Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Por lo tanto, todo lo que hizo Jesús en la tierra fue darnos a conocer quién era el Padre, quién era Dios. Porque cuando nosotros sabemos quién es Dios, eso crea confianza en nosotros, crea seguridad en nosotros y podemos descansar en que Él cumple sus promesas. Para mí, otra cosa que dice acá Juan acerca de Jesús, en Juan 5:19, Juan 5:19, dice, entonces Jesús respondió, os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que exactamente todas las cosas que hizo Jesús cuando estuvo acá, si nosotros leemos los evangelios, los 4 evangelios, y vemos la manera en que Jesús actuó, cómo Jesús perdonó, cómo Jesús amó, cómo Jesús sanó, cómo Jesús hizo las cosas. Eso mismo es lo que hace el Padre. De esa misma manera es su Padre. Porque todo lo que Jesús hizo, dice él, que él lo vio hacer del Padre, y como lo ve hacer del Padre, él también lo hace. Jesús no hace una cosa y el Padre hace otra. Jesús no es amor y el Padre no es amor. Jesús no es bueno y misericordioso y perdonador y el Padre no es perdonador y no es misericordioso.
No, no son nada diferentes. Los dos son iguales. Por eso que Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes del ciego Bartimeo? Sí. Cuando venía pasando Jesús, el ciego escuchó que era Jesús el que estaba pasando, inmediatamente clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él clamó eso, Jesús siguió caminando de largo y estuvo que pasar el ciego una semana entera clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O Jesús inmediatamente regresó y le dio la vista. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús pasó por el lago, el estanque de Betania y se encontró con un paralítico? ¿El paralítico alguna vez le pidió a Jesús que lo sanara? ¿Alguien se No. acuerda de la historia? Sí, no pidió él. Nunca pidió, ¿verdad? El paralítico nunca le pidió a Jesús que lo sanara. De hecho, cuando Jesús le pregunta, se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿O qué quieres que te haga? ¿Qué fue lo que dijo el paralítico? Bueno, si alguien me puede tirar en la piscina esa para ver si me sano. O sea, él estaba pensando en la piscina, en que alguien lo llevara al estanque y lo lanzara al estanque. Sin embargo, Jesús lo sanó, aún sin pedírselo, sin pedírselo. Por lo tanto, acá, cuando nosotros vemos que la viuda clama y clama y clama y clama y clama y clama y clama para que se haga, y el juez injusto le da por cansancio, no refleja a Dios, porque Dios nos da cosas aún cuando nosotros no le pedimos, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Fue por eso que mandó a su Hijo a salvarnos. Ahora, una cosita. Vamos a analizar algunas promesas porque ya se nos está acabando el tiempo. Quiero que vayan conmigo a Isaías 49:25. Y alguien que lo pueda leer. Isaías 49:25. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Muchísimas gracias. Fíjense ustedes cuántas promesas hay en este solo verso de la Biblia. Aquí el contexto de este verso es en el tiempo en que Jesús venga. Cuando venga Dios, cuando Dios haga justicia con su pueblo, esto es lo que va a pasar. Y dice, el Señor dice, se lo voy a leer en esta versión, que es Nueva Traducción Viviente. Uso unas palabras un poco más actuales. Dice, los cautivos de la guerra serán puestos en libertad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros somos cautivos? Todos somos cautivos. Todos sabemos que ha habido una batalla, o por así decirlo. Hay un conflicto en el mundo, en el universo entero. Y en este conflicto todos nosotros hemos sido cautivos, hemos sido presos del pecado. Todos nosotros estamos en pecado. Sin embargo, dice Jesús, los cautivos serán, ¿qué cosa? Puestos en libertad. Eso es una promesa. Y se recuperará el botín de los tiranos. El tirano, el mayor tirano que hay en el mundo, no es ninguna persona. No fue Hitler, no fue Fidel Castro en Cuba, no fue Maduro o Chávez en Venezuela. El mayor tirano de la historia es Satanás. Satanás es el mayor tirano de la historia. Sin embargo, todo lo que Satanás quitó, ¿se acuerdan en la historia de Job? Todo lo que Satanás le quitó a Job, ¿le fue devuelto, sí o no? Absolutamente todo, el doble. Dice, todo lo que Satanás quitó, todo lo que el tirano nos quitó, será devuelto, será recuperado. Y dice Dios, yo pelearé contra quienes peleen contigo. ¿Tienen ustedes personas que pelean con ustedes constantemente? ¿Tienen personas ustedes que les hacen la guerra constantemente? Personas que quieren hacerle el daño. Dios dice, no es tu batalla, es mi batalla. Yo soy el que pelearé por ti. Y eso es una promesa de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que desfallecer como desfalleció la viuda.
que llegaba al juez injusto y constantemente le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Cuando nosotros vivimos en fe, nosotros simplemente ponemos la petición a Dios y confiamos en que su palabra se cumple. Él es fiel para cumplir sus promesas. De hecho, ya sus promesas son sí en Cristo Jesús, como acabamos de ver. Y lo último que dice es, y salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Casi todos los que estamos acá no los conozco, pero me imagino que hay muchos padres. Y todos los padres siempre oramos por nuestros hijos. Porque todos los padres queremos la salvación de nuestros hijos. Sin embargo, si nosotros queremos la salvación de nuestros hijos, Dios la quiere mucho más que todos nosotros. Dios ama a nuestros hijos más que nosotros mismos, que somos sus padres biológicos. Y dice, yo salvaré a tus hijos. Si yo les pregunto a ustedes qué cosa es fe, la mayoría de ustedes quizás me da la definición de Hebreos 11. Sin embargo, les voy a enseñar una definición de fe. Mateo 7, 24 y 26. Dice Mateo 7, 24. Todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el 26. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué está diciendo Dios acá? ¿Qué está diciendo Jesús, enseñándonos Jesús aquí? La palabra de Dios, cada una de las promesas que están en su palabra. Cuando yo las oyo, cuando yo las escucho, yo tengo dos opciones. O yo edifico en esa palabra, creyendo en esa palabra, y me hago un hombre prudente. Prudente es una persona que cree en lo que está escuchando, por lo tanto la practica, vive dependiendo de esa palabra, como decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es fe. Fe es escuchar la promesa y yo no reclamar la promesa, porque no tengo nada que reclamar, ya las promesas son cumplidas, son hechas en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo al escuchar la promesa o al leer la promesa en la palabra de Dios, yo lo que hago es que edifico sobre esa palabra, sobre esa promesa, edifico en fe. Yo vivo en base a ella. Entonces lo que yo hago es vivir en gratitud, como hablamos en días anteriores. Yo sé que Dios salvará a mis hijos. Bueno, Señor, mi hijo está pasando esta situación ahorita, pero yo sé tu promesa, que tú dices que tú salvarás a mis hijos. Por lo tanto, yo ahora te voy a empezar a agradecer, porque yo sé que tú vas a salvar a mi hijo. Y yo vivo en gratitud. Y cuando yo vivo en gratitud, yo no desfallezco, yo no desmayo, yo no me muero de cansancio, de agotamiento, por constantemente pedirle a Dios la misma oración, pensando que no me está escuchando. Ya yo sé que me escuchó, y como yo sé que me escuchó, yo vivo en base a eso. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sin embargo, el 26, que nos habla del hombre insensato, una persona insensato es una persona que es sabia en su propia opinión. Por lo tanto, el insensato no construye en la palabra de Dios, sino que construye en su propia palabra, en su propia creencia, en su propio conocimiento. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso se llama obras, por así decirlo. Yo construyo las cosas según yo creo. Es mientras más yo oro, entonces Dios me va a dar. Eso es lo que yo pienso y así lo practico. Perdón, pastor, ahí esta parte Adelante. que usted, sí, esta parte que usted explica, ¿eso tiene que ver con presunción también? Al También, actuar. también. Ahora, Gracias. presunción es creer que yo merezco que Dios me dé todas las cosas o que Dios me dé lo que yo pido. ¿Se acuerdan? Es más, la parábola que leímos de Lucas, la siguiente parábola que está después de la de Lucas es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Y se acuerdan cómo oraba el publicano? Yo te agradezco porque yo soy así, yo soy bueno, soy esto, soy lo otro, no soy como aquel publicano, decía el fariseo. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Cuando oraba, él era presuntuoso, él estaba usando la presunción.
¿Por qué? Porque él decía, yo merezco que tú me respondas, yo merezco que tú me hagas esto porque yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. Eso es presunción. Creer que nosotros nos merecemos las cosas cuando las pedimos. Pero Dios no nos Gracias, da las pastor. cosas porque las merecemos, sino porque Él nos ama. Porque Él nos ama. ¿Me entiendes? Muchas gracias, pastor. No, ustedes por preguntar. Finalmente quiero terminar con el texto que estuvimos leyendo unos de estos días atrás de la voluntad de Dios, que está en 1 Tesalonicenses 5. Y voy a leer a partir del 16. Dice, para que miren el contexto, estad siempre gozosos. Luego dice, orad sin cesar. Y el 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Fíjense que yo no puedo estar orando constantemente si no paso mi vida gozoso. De nada me sirve orar incansantemente como la viuda, si es una oración que me lleva al desmayo, que me lleva al agotamiento, que me lleva hasta dejarme sin espíritu, hasta que saque el espíritu de Dios de mí. ¿Entienden? Cuando yo oro, yo estoy siempre también gozoso. Estoy gozoso. Dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Porque la oración no me lleva al cansancio. La oración edifica, me hace creer más en la palabra de Dios. Me hace edificar sobre las promesas que Dios me da y creer en ellas por fe. Es por eso entonces que viene el siguiente verso 18, que me dice, dad gracias a Dios por todo o en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Lo que quiero dejarle con ustedes esta mañana es lo siguiente. Aprendamos que Dios no es un juez injusto. Dios es bueno. Dios es un Padre amante, como decíamos ayer. Es nuestro papito. Así nos lo enseñó Jesús. Es nuestro papito. Ese Padre que te ama constantemente y que hace todo, hasta dar su propia vida por ti. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, Dios siempre quiere tu bien, no quiere tu mal. Y cada cosa que nosotros le pedimos a Dios, Él tiene una promesa para ella en su palabra. Y lo único que tenemos que hacer es buscar la promesa y vivir agradecido porque ya Dios cumplió esa promesa. Solamente va a pasar en un momento determinado y yo por fe ya vivo en gratitud a Él y vivo en gozo en esa promesa. ¿Quién tiene alguna pregunta o alguna? ¿Sí? ¿Alguien habla? Agradecida, pastor. Estoy muy agradecida por su mensaje esta mañana y cada vez estamos aprendiendo más y es tan importante estos temas, muy necesarios, así que muchísimas gracias. Gloria a Dios, Luisa. Me alegro mucho. Vamos a orar entonces para terminar. Padre bueno que estás en los cielos y que también estás en nuestro corazón constantemente a través de Jesús y a través de tu Espíritu. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos dejas promesas en tu palabra y nos das la seguridad de que todas esas promesas se cumplen en Jesús. En esta mañana estamos todas estas personas que estamos acá. Todos hemos hecho peticiones porque nosotros tenemos necesidad. Nos preocupamos por personas que están a nuestro alrededor, ya sean por enfermedades, ya sean por asuntos de migración, ya sean por diferentes situaciones que están pasando en sus vidas. Pero en este momento, Señor, queremos descansar en que tú cumples tus promesas, de que tú siempre eres fiel en cumplir tus promesas. Por lo tanto, quiero unirme con todos mis hermanos en este momento para agradecerte por la manera en que estás actuando en cada una de estas peticiones que hicieron anteriormente y cada una de las peticiones que se han hecho a lo largo de la semana. Agradecerte porque sabemos que cada persona que se ha hablado acá, que se ha expuesto en tus manos, está realmente en tus manos. Y tú la estás cuidando, y tú estás obrando en sus vidas, ya sea para sanidad, ya sea para darle solución a sus problemas, o ya sea para lo que sea, Señor, porque tu voluntad siempre es buena. Y tu voluntad siempre es llevarnos a ti y mostrarnos quién tú eres. Por lo tanto, nos unimos en gratitud en este momento. Y queremos pedirte de una forma especial que des tu bendición a cada persona que está acá, a cada familia representada en el resto del día, Señor. Para que cada cosa que hagan, cada labor en sus trabajos, en cada cosa que tengan que hacer hoy, puedan estar gozosos y siempre recordar de que tenemos un Padre, un papito que nos ama.
Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.